Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a sumergirnos en el fascinante, y a veces un poco turbulento, mundo del espectáculo turco. Específicamente vamos a hablar de Demet Özdemir, una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, y el post que, digamos, causó un pequeño revuelo en las redes sociales. Sí, vamos a desentrañar el misterio detrás de ese post que la puso en el ojo del huracán mediático. Pero antes de empezar, como siempre les digo, si son nuevos por aquí y les gusta el contenido sobre el mundo del entretenimiento turco, las últimas noticias de sus actores favoritos, análisis de series y películas y chismes jugosos, no duden en suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y así estarán al tanto de todo lo que está pasando en este universo. Y si ya son parte de esta comunidad, muchísimas gracias por su apoyo, son los mejores. Bien, ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Demet Özdemir, como muchos de ustedes saben, es una figura pública muy activa en las redes sociales. Comparte momentos de su vida personal, proyectos profesionales, colaboraciones con marcas y en general, mantiene una comunicación bastante cercana con sus fans. Esto es algo que se agradece mucho porque permite a sus seguidores sentirse más conectados con ella y conocerla un poco más allá de sus personajes en la pantalla. Sin embargo, esta cercanía también tiene sus riesgos. En ocasiones, una publicación, un comentario, una simple foto, puede ser malinterpretada, generar controversia o, incluso, desatar una verdadera tormenta en las redes. Y eso es precisamente lo que le pasó a Demet con este famoso post. Para entender el contexto, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Demet, en los últimos años, ha experimentado un crecimiento profesional impresionante. Ha protagonizado series exitosas, ha participado en películas que han batido récords de taquilla, y se ha convertido en un verdadero ícono de estilo. Su popularidad ha trascendido las fronteras de Turquía, llegando a conquistar corazones en países de todo el mundo, incluyendo Latinoamérica y España, donde sus novelas son un verdadero fenómeno. Pero como suele ocurrir con las figuras públicas de este calibre, su vida personal también está bajo el microscopio. Cada movimiento, cada relación, cada declaración, es analizada al detalle y comentada hasta la saciedad. Y el caso de Demet no es una excepción. En este caso, el post que generó la controversia tenía que ver, precisamente, con su vida personal. Más específicamente con su relación sentimental. Como recordarán, Demet estuvo casada con el cantante Oğuzhan Koç. Su boda fue un evento mediático de primer orden, con cobertura en revistas, programas de televisión y, por supuesto, en las redes sociales. Parecían la pareja perfecta, irradiando felicidad y amor. Las fotos de la boda eran de ensueño, la química entre ellos era palpable, y todo apuntaba a que estábamos ante una de esas relaciones que inspiran a creer en el amor verdadero. Pero lamentablemente, como suele ocurrir en muchas relaciones, el amor no duró para siempre y, unos meses después de la boda, anunciaron su separación. Este anuncio, por supuesto, generó un gran revuelo. Los fans se sintieron decepcionados y tristes, y los medios de comunicación se encargaron de especular sobre las posibles causas de la ruptura. Se habló de infidelidades, de incompatibilidad de agendas, de diferencias irreconciliables. En fin, todo lo que uno se puede imaginar en una situación así. Los tabloides se llenaron de rumores y especulaciones, y cada fuente cercana a la pareja tenía una versión diferente de los hechos. La verdad, como suele suceder en estos casos, quedó difuminada entre la desinformación y el sensacionalismo. Demet y Oğuzhan, por su parte, mantuvieron un perfil bajo y evitaron hacer declaraciones públicas sobre el tema. Pidieron respeto para su privacidad y se limitaron a confirmar la noticia de su separación, emitiendo un comunicado conjunto donde expresaban su mutuo respeto y cariño, a pesar de la decisión de tomar caminos separados. Después de un tiempo, las aguas se calmaron un poco y Demet volvió a retomar su vida profesional con normalidad. Siguió trabajando en nuevos proyectos, viajando, disfrutando de su tiempo libre con amigos y familiares, y compartiendo momentos de su vida en las redes sociales. Parecía que la tormenta había pasado y que Demet estaba enfocada en reconstruir su vida después de la ruptura. Y fue precisamente en una de estas publicaciones donde se desató la polémica. El post en cuestión era una fotografía de Demet en la que aparecía sonriendo y radiante. La foto en sí no tenía nada de particular. Era una imagen bonita, bien hecha, que reflejaba el espíritu alegre y optimista que suele caracterizar a Demet.
Demet lucía espectacular con un maquillaje impecable y un atuendo que resaltaba su figura. El fondo era un paisaje paradisíaco con el mar azul turquesa como telón de fondo. Era la típica foto que uno esperaría ver en la cuenta de Instagram de una celebridad que está disfrutando de sus vacaciones. El problema no fue la foto en sí, sino el pie de foto que la acompañaba. En el texto, Demet escribió algo así como, feliz y en paz conmigo misma. Disfrutando de esta nueva etapa de mi vida. Esta frase aparentemente inocente fue interpretada por muchos como una indirecta hacia su exmarido, Ozan Koç. Algunos usuarios consideraron que Demet estaba insinuando que era más feliz ahora que estaba separada de él, y que la relación con Ozan la había estado haciendo infeliz. La interpretación fue que al fin, Demet se había liberado de una relación tóxica que le impedía ser feliz. Otros, más benevolentes, simplemente pensaron que Demet estaba celebrando su soltería y su independencia, abrazando su nueva vida con optimismo y entusiasmo. Pero la polémica ya estaba servida. Los comentarios en la publicación se multiplicaron rápidamente. Algunos defendían a Demet y la felicitaban por su actitud positiva, animándola a seguir adelante y a no dejarse afectar por las críticas. Otros la criticaban duramente por supuestamente estar atacando a su exmarido, acusándola de ser insensible y de no respetar la privacidad de Ozan. Y otros simplemente se dedicaban a alimentar el fuego, generando más tensión y polémica, inventando historias y especulaciones sobre las razones de la ruptura. La situación se salió de control y el post se convirtió en trending topic en las redes sociales. El hashtag #Demet se viralizó, y la actriz se convirtió en el blanco de todo tipo de comentarios, tanto positivos como negativos. Demet, al ver la magnitud del revuelo, optó por borrar la publicación. No hizo ninguna declaración al respecto y prefirió mantenerse en silencio. Quizás se dio cuenta de que había cometido un error al publicar esa frase, o tal vez simplemente no quiso alimentar más la polémica. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. La noticia se propagó como la pólvora y llegó a los medios de comunicación, que se encargaron de amplificar aún más la polémica, convirtiendo el incidente en una noticia de primera plana. ¿Por qué este post generó tanto revuelo? Bueno, creo que hay varios factores que contribuyeron a ello. En primer lugar, como ya mencioné, la vida personal de Demet Özdemir está bajo el escrutinio público. Cualquier cosa que haga o diga es analizada con lupa y puede ser interpretada de 1000 maneras diferentes. Los fans sienten una gran curiosidad por conocer los detalles de su vida privada, y los medios de comunicación se encargan de satisfacer esa curiosidad, a menudo exagerando o distorsionando la información. En segundo lugar, la separación de Demet y Ozan fue un tema muy sensible para muchos fans, que aún no habían superado la ruptura. Muchos de ellos se sentían identificados con la pareja y les dolía ver que su historia de amor había llegado a su fin. Y en tercer lugar, las redes sociales, como sabemos, son un caldo de cultivo perfecto para la polémica y el enfrentamiento. El anonimato y la falta de contacto personal facilitan la difusión de rumores, insultos y comentarios hirientes. Cualquier comentario, por inocente que parezca, puede ser malinterpretado y utilizado para generar controversia. La cultura de la cancelación, que está tan presente en las redes sociales, puede ser muy cruel y destructiva. Además, en este caso concreto, creo que la frase que Demet eligió para acompañar la foto fue un poco ambigua y susceptible de diferentes interpretaciones. Quizás si hubiera utilizado otras palabras, o si simplemente hubiera omitido el pie de foto, la polémica se habría evitado. Pero bueno, como dice el dicho, el hubiera no existe. Lo que sí es cierto es que las figuras públicas deben ser muy cuidadosas con lo que publican en las redes sociales, ya que sus palabras pueden tener un impacto mucho mayor del que imaginan. Lo importante es que Demet, a pesar de la polémica, supo manejar la situación con elegancia y discreción. No se dejó llevar por la ira ni se enfrascó en discusiones estériles. Simplemente borró la publicación y siguió adelante con su vida. Y eso, en mi opinión, es una muestra de su madurez y profesionalismo. Demet demostró que es una persona fuerte y resiliente, capaz de superar los obstáculos y de seguir adelante con sus proyectos. Este incidente, sin embargo, nos deja una importante lección. Nos recuerda que las redes sociales, a pesar de sus muchas ventajas, también pueden ser un arma de doble filo. Que debemos tener cuidado con lo que publicamos y compartimos, y que debemos ser conscientes de que nuestras palabras pueden tener un impacto mucho mayor del que imaginamos. Que la libertad de expresión no es absoluta y que debemos ser responsables con lo que decimos.
Y sobre todo, nos recuerda que las figuras públicas como Demet Özdemir también son personas con sentimientos y emociones, y que merecen ser tratadas con respeto y consideración. Que detrás de la imagen pública hay un ser humano que sufre, que ríe, que llora y que tiene derecho a la privacidad y al respeto. Y ahora, después de este análisis exhaustivo del famoso post de Demet Özdemir, quiero saber su opinión. ¿Creen que Demet tenía la intención de enviar una indirecta a su exmarido? ¿O creen que simplemente estaba celebrando su soltería y su independencia? ¿Qué les pareció la reacción de los fans y de los medios de comunicación? ¿Creen que fue exagerada o justificada? ¿Qué creen que deberían hacer las figuras públicas para evitar este tipo de situaciones? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría saber lo que piensan sobre este tema. En resumen, hoy hemos explorado a fondo la controversia generada por un post de Demet Özdemir en redes sociales. Vimos cómo una frase aparentemente inocente desató una tormenta mediática, analizando los factores que contribuyeron a la polémica y las lecciones que podemos aprender de este incidente. Recordamos la importancia de la prudencia en las redes sociales y la necesidad de tratar a las figuras públicas con respeto y empatía. Analizamos cómo la vida personal de las celebridades se convierte en un espectáculo público y cómo las redes sociales amplifican las controversias. Reflexionamos sobre la responsabilidad que tienen las figuras públicas en el uso de sus plataformas y sobre la importancia de proteger su privacidad. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Si fue así, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y así estarán al tanto de todo lo que está pasando en el mundo del entretenimiento turco. Y si tienen alguna sugerencia para futuros vídeos, no duden en dejarla en los comentarios. Siempre estoy abierto a nuevas ideas. ¿Qué otro tema les gustaría que abordara en mi próximo vídeo? ¿Tienen alguna serie o película turca que quieran que analice? Y ahora sí, me despido. Les mando un abrazo gigante y les deseo lo mejor. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.